Pues muy buenas tardes a todas y a todos. Para mí nuevamente es un placer estar con ustedes esta tarde en la que vamos a desarrollar nuestra segunda jornada sobre el presupuesto participativo. Le doy la bienvenida a todos y todos ustedes. Para mí es un gusto saludarles y también enviar un afectuoso saludo para la doctora Gabriela Rubalcaba, directora de la Escuela Judicial Electoral, así como para las magistradas y magistrados que integran el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Bueno, hoy vamos a redondear un poco el tema del presupuesto participativo. Ayer hicimos varios comentarios acerca del surgimiento, la idea que tiene a partir de un estado en Brasil y sobre todo cómo fue desarrollándose en el país y esta última parte cómo va impactando justamente hacia la Ciudad de México, que digamos es una de las entidades de la República que han tratado de experimentar o explorar este desarrollo del presupuesto participativo. Y justamente, bueno, ayer platicábamos, entre otras cosas, que pues este mecanismo de participación directa de la gente en el tema de la democracia, pues ha tenido sus vaivenes, ¿no? Aparentemente no ha tenido el impacto que hubiéramos o que se pensaba pudiera haber tenido. Tal vez sea por un problema de desarrollo legislativo, ¿no? Que no se han especificado bien los alcances y los términos como deben de desarrollarse o emplearse estas formas de participación. Pero bueno, pues hoy vamos a abrir un debate muy interesante, más o menos para tratar de generar, digamos, cuál es este verdadero antecedente que tenemos y cuál es el futuro que podría tener el presupuesto participativo, ¿no? No sé si alguien tenga la gentileza de hacernos un pequeño resumen de lo que vimos ayer o de las partes que fueron más relevantes de la charla que tuvimos. ¿Se escuchan voces? ¿No? ¿No estuvieron presentes ayer en la clase o cómo estuvo este tema? Yadni, buenas tardes. ¿Cómo estás, Yadni? Buenas tardes. Estoy buscando mis audífonos, pero sí me escuchan bien, ¿no? Sí, Yadni, muy bien. Oye, Yadni, pues a ver, cuéntanos qué es lo que más recuerdas de la plática de ayer, lo que te venga ahorita en mente, por favor. Pues me viene a la mente muchas cosas porque para mí, como lo expuse ayer, pues es muy importante el tema que se trató del presupuesto participativo porque precisamente en aras de obtener mejoras en el fraccionamiento donde vivo, pues estamos en un grupo de vecinos, estamos conformando, estamos tratando de conformar una asociación civil y precisamente, y les soy honesta, sobre el presupuesto participativo no tenía yo mucho conocimiento y es por eso también mi interés de estar en este diplomado. Y bueno, estuvimos viendo que tenemos ese derecho y que en algunas entidades es donde se está implementado este tipo de mecanismos que es en donde nos debemos de fijar precisamente si en el municipio en donde vivimos tenemos acceso a este recurso. También se vio acerca de los proyectos que fueran viables. Esto tiene que ver con que el proyecto no fuera alguna actividad que le competa a la autoridad municipal, ¿verdad? Tanto al gobernador como a la presidenta municipal. Entonces, un proyecto que fuera, vamos a decirlo así, creado por los vecinos, previamente detectando algún problema para poder mejorarlo y que tenemos derecho a esto. Usted explicaba acerca de que el 4% de los ingresos que recibe de la entidad
hay una parte que se va a los proyectos para la ciudadanía, que es un 50%, como lo había comentado. Y bueno, que esto, como lo había dicho, tiene que ver con la ley de cada uno de las entidades federativas. Y que toda esa iniciativa popular, es como el caso, ¿no? De particular que les estaba exponiendo de donde yo vivo, y que, ay, bueno, ya después mis apuntes ya fueron cosas mías, de ideas que se me vinieron a la cabeza, pero muy interesante también la colaboración de ayer de los compañeros que estaban exponiendo, porque ellos ya han estado en los proyectos, han participado, han tenido esa cercanía con este tipo de acciones, y nos compartían, ¿no? Acerca de los inconvenientes o las piedritas que se ponían en el camino para poder llegar o llevar a cabo este presupuesto. Y nos dejó de tarea por ahí, híjoles, ya voy a hacer la soplona, compañeros, perdón. No se preocupe, aquí ya lo tenía yo anotado. Bueno. Nos dejó pendientes por ahí si podíamos crear una frase o algún eslogan en donde se pudiera promover precisamente esto que la gente desconoce, que yo, igual que habiendo elaborado un rato en el ámbito electoral, también lo desconocía, y como ciudadanos, pues nos es muy importante conocerlo, porque pues todos vivimos en un lugar que siempre tiene carencias, porque yo creo que aquí nadie es, ¿cómo se llama? O vive en un lugar perfecto, ¿verdad? Siempre vamos a tener ese tipo de problemas, y bueno, esto es lo más viable. Hasta aquí mi resumen. ¿Y cuál fue tu propuesta? Ay, bueno, yo tengo dos. Una es por tu ciudad, 2 puntos, es proyecta, decide y mejora. A ver, permíteme un segundo, un Sí. segundito. No entiendo qué estoy haciendo aquí. Estoy haciendo algo chueco. Compañera. ¿Mandé? ¿La podría repetir, por favor? Sí, nada más que estaba esperando al maestro, creo que iba a escribir algo. Sí, pero fíjese que no sé por qué no puedo escribirlo. ¿Alguno de ustedes puede ocupar ahí la pizarra? A ver, ¿cómo se llama? Ok, la mía es por tu ciudad, 2 puntos. Es proyecta, coma, decide y mejora. Y la otra es por ciudades de 10, de calificación 10. Ok. A ver, otra vez, ¿cómo es? ¿La segunda? La segunda es por ciudades de 10. ¿De casualidad están viendo lo que estoy escribiendo o no? No. 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 A ver. ¿Ahí? ¿Se alcanza a ver? No. No, solamente los perfiles de los participantes. No, creo que le tiene que dar compartir. Pues ya le puse, pues estos temas de la tecnología. ¿Alguno de ustedes puede compartir como pizarra? A ver, deje intentarlo. Ajá, porque la idea es como poner ahí o por chat, ¿qué opinan? Es que sí, en el chat usted compartió como que el link de la pizarra y yo lo intenté, pero me pide que solicite como la entrada y que usted nos va a aceptar, Ya. comillas. Pues muy extraño, ¿no?
Entonces, a ver si ponemos por ciudades de 10. A ver si se ve ahí en el WhatsApp, digo en el chat. ¿Sí? ¿Sí se alcanza a ver esa? ¿En el Sí. chat? Sí. ¿Sí? Bueno, entonces, la primera, ¿cómo era, Yadmi? Por tu ciudad, 2 puntos, Ajá, proyecta, coma, ajá, decide ajá, y mejora. y mejora. Ok, bien. A ver, ¿quién más tiene propuestas? A ver, que es con compañeras, compañeros, clase de presupuesto participativo y no vamos a participar. ¿Cómo voy a creer? A ver, David. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola, David, qué gusto. Bueno, manejé un logotipo y prácticamente es casi lo de mi compañera, ¿eh? A ver, Bueno, es un échale. logo, a ver si se alcanza a ver un poco. Ajá. Ah, mira qué que Y, vemos que perdón, nos los describes, por favor. pues abajo es la parte de la sociedad, unos engranes, que es lo del progreso, Ujú. y pues arriba es pues para llevar nuestra comunidad a una mejora, ¿no? Y prácticamente el eslogan es, como lo comentaba, casi como mi compañera, es piensa, proyecta y participa. Ok, piensa, proyecta y participa. Ok, perfecto, David, está padrísimo. ¿Quién más? Híjole, qué pena, no hicieron la tarea. Jesús Antonio. Yo hice, pero hice un meme. A ver, Está muy simple. ¿Has visto los memes del perrito chiquito y el perrito grande? ajá. Pues así es el mío. A ver si lo puedo compartir. A ver. Ajá, cuando nadie participa y el ¿Sí se ve? presupuesto Ajá, adelante, te escuchamos. Bueno, cuando nadie participa y el presupuesto se va a construir una alberca en casa del alcalde y está el perrito chiquito y llorando. Y ya el perro musculoso, cuando la comunidad se informa, participa y el presupuesto se destina al bienestar común. Ah, ok, está muy bueno, ¿eh? Muy bien. Muy bien, Jesús. Muchas gracias. Ok, ¿quién más? Irving, por favor. Bueno, en mi caso tomé como referencia, pues hace poco que estoy saliendo pues ya a la universidad, pues Ujú, teníamos pues un grupo, ¿no? Teníamos un grupo donde queríamos mejorar ciertas cosas de la escuela, porque realmente las sociedades como que estaban muy ausentes, las ujú. sociedades de alumnos estaban muy ausentes y no estaban ayudando, entonces recuerdo que hicimos también un eslogan para nosotros como que intentar entrar a toda esta onda. Ujú. Y creo que lo modifiqué tantito con esto y aquí lo pongo en el chat o se los digo una vez. Sí, en el chat. Le pone con el número 4, Ah, por bueno. favor. Ok. Lo voy a copiar. Aquí está. Ahora sí, si nos haces favor de leerlo. Sí, los mejores logros son para todos. Impulsemos y participemos. Ok, Y muy ya gracias bien. a ese tipo de cosas conseguimos que nos dieran ciertos espacios para prácticas y demás, ¿no? Porque siempre estaban cerrados, ciertos espacios que deberían estar abiertos para los estudiantes, pero estaban cerrados y siempre estaban diciendo que estaban en remodelación y demás. Entonces, pues se me ocurrió, ¿no? Ah, buenísimo, muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Alguien más que quiera compartirnos? Adelante, Miriam. Sí, buenas tardes a todas y todos. Embellece tu colonia, ven, propone y participa. Bueno, ¿me das favor de subirlo al chat, por favor? Sí, Con el número 5. ok. ¿Alguien más?
¿O hasta aquí nos quedamos con estas propuestas? Yo solamente puse unas frases, pero es conforme a la votación. Escuchando que solamente en las consultas, como comentaban los compañeros, votó creo que máximo un 13%, no sé si lo dijo un joven llamado Alberto, y el otro compañero que nada más había votado ni el 10%. Entonces, puse la frase para que tu voto tenga valor, participa, o para que sí cuente, ¿no? Porque la soberanía, como nos ha comentado, reside en el pueblo, pero para que realmente tenga un valor o para que realmente cuente, se debe de ejercer este derecho. Entonces, bueno, ahí les mando esas dos frases, pues. Va, que va. Muy bien. Luego tenemos, bueno, estas de Iván es para que tu voto tenga valor, participa. Para que tu voto sí cuente, participa. Miriam nos pone, embellece tu colonia. Bem, propone y participa. Mónica, sé parte del cambio. Es tiempo de participar. Rolando, ¿quién mejor que tú para decidir qué necesita tu colonia? Víctor, no solo te quejes, participa. Claudia, mi ciudad, mi decisión, yo participo. Y Arturo, adelante, por favor. Hola, buenas tardes a todos. Pues miren, es que estaba pensando bueno, no tuve mucho tiempo después para pensarlo más a detalle por un tema familiar, pero me acuerdo mucho de que tuvimos reuniones hace poco aquí en la colonia por cuestiones de seguridad, a pesar de que vivimos en el mismo fraccionamiento del Palacio Municipal de Naucalpan, tenemos un problema serio de inseguridad. Entonces, pues para organizarnos y todo, pues sí se tuvo que estar tocando en todas las puertas y todo, y proponer varias soluciones para mejorar las condiciones del lugar, ¿no? Entonces, me acuerdo mucho que la frase que usaban era de que propongamos todos y juntos decidimos, que era la frase que estaban manejando algunos vecinos y todo, ¿no? De que todos digan, bueno, ¿qué prefieres? ¿Poner una reja, poner un vigilante, poner una caseta, algo así? Entonces decían, propongan todos y juntos decidimos, ¿no? Pero ya al final en la práctica no se dio tan bien porque pues había intereses de algunos y de otros, pero sí me gustó esa frase, ¿no? Entonces la voy a poner aquí en el chat. Va. A ver, Karina, no te escuchamos. Bueno, pues creo que no funciona bien mi micrófono. La idea era entrar al presupuesto participativo. Queremos conocer, todos tenemos un motivo. Era más o menos así la idea. Muy bien, excelente. El de Arturo, propongamos todos y juntos decidimos. Liliana, por favor, ¿cuál es tu logo? Digo, tu eslogan. Bueno, dice, ¿sabías que tu participación es importante en el presupuesto participativo? Tú haces el cambio. Adelante, Luis Alberto. Bueno, yo me fui por el presupuesto es de todos y para todos. Ok. ¿Me haces favor de subirla? Bueno, pues si ya no hay ninguna otra propuesta que quieran dar a conocer, nada más esperamos la de Luis Alberto y vamos a someterlo a votación, ¿no? La votación, lo que vamos a hacer, pues revisen ustedes las propuestas y van a votar por un número. ¿Estamos? Bueno, salvo la de Adrián, dice, Adrián, ¿puedes ponerle ahí el número, por favor? Como 16. Sale. Bueno, pues vamos a dar 3 minutitos para que lean
las propuestas y por favor voten con un número, solo con el número, ¿de acuerdo? Vale, pues damos 3 minutitos, 2 minutitos. Acuérdense que queremos algo de impacto, algo que nos llame, que de veras nos atraiga como para estar participando el 80% de la población. Ponemos en el chat nuestra propuesta. Sí, por favor. Le vamos a pedir de favor a Arturo y a Yasmi que lleven el conteo, si son tan amables. ¿Listos? ¿Ya todos votaron? Muy bien, bueno, pues cuéntenos cuál fue la frase ganadora.
Pues al parecer fue la número 3. Sí, la Con 3. 8 votos. 8 votos, exacto. La 3 y fue, ¿me las recuerda, por favor? Piensa, proyecta y participa. Piensa, proyecta y participa. Muy bien. Bueno, pues esta frase, digamos, o la dinámica que buscamos, pues primero que nada, se trata de la participación ciudadana, ¿no? Entonces, pues lo primero que nada es intentar nosotros dar finalmente este pasito para poder, pues, intentar que nuestra voz se escuche, ¿no? Eso para mí es muy importante, porque lo que a final de cuentas estamos buscando es hacer como una especie de análisis sobre, digamos, permítanme un segundito, ahí estoy a presentar. Ahí voy, un segundo. Ahí estamos. Ajá, pues justamente lo que intentamos es ver cuál es digamos, no solamente los riesgos, los retos, por llamarle de alguna manera, que tiene el presupuesto participativo, sino lo que tendríamos que empezar a ver es realmente de qué se trata el presupuesto. O sea, más allá de la participación directa de la población, como dice Yami, más allá de un derecho que tenemos de participar y que de la sociedad se involucre con los asuntos del gobierno, con los asuntos del presupuesto, pues tiene que tener también como una idea, como un origen fundacional, ¿no? Esto es, ¿de qué realmente va este diseño institucional del presupuesto participativo, ¿no? Bueno, entonces aquí vamos a ver algo. Bueno, esto es una biografía sobre de mí. Quien creo que, bueno, no me conozca, pues bueno, de mi actividad fui magistrado presidente de la Sala Regional Monterrey, visitador general del Tribunal Electoral, coordinador general de asesores de la presidencia, secretario instructor muchos años y bueno, y actualmente profesor investigador. Pero aquí el tema que quiero centrar la atención y el debate de todos ustedes, o sea, finalmente esta marca que tenemos hoy, Arturo, ¿no la repites? ¿Cuál es nuestro eslogan? Es piensa, proyecta y participa. Ok, piensa, proyecta y participa. Vamos a pensar que esta es nuestra marca. Ahora, ¿qué es lo que queremos realmente hacer con ella? Porque no solamente se trata de que tengamos un éxito rotundo con esta frase y que, bueno, pues la gente vaya y vote y se tomen decisiones que luego, como nos comentaron nuestros compañeros el día de ayer, pues que no necesariamente sus proyectos van a pasar, ¿no? O bien porque no tienen la viabilidad o porque en su caso a lo mejor están relacionados con actividades propias que tiene que realizar la autoridad. Y así como estos criterios que ha emitido el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, pues lo que ha dicho es, a ver, no podemos confundir las dos cosas. Uno es la actividad propia, los deberes que le corresponde a la autoridad llevar a cabo, y otra muy distinta, la manera como participamos, ¿no? A mí me parece que todavía tenemos dudas sobre el entendimiento, digamos, de fondo de lo que es el presupuesto participativo. Y decía muy bien Yami, a ver, vamos a partir de la idea de que es un derecho fundamental. ¿Está establecido en la Constitución? Sí. ¿Todos lo podemos ejercer? Sí. Ahora bien, este derecho constitucional, ¿cómo lo vamos a ejercer? Bueno, a partir de un esquema legislativo local, es decir, las normas las va a desarrollar el poder legislativo de cada entidad federativa. Entonces, por lo tanto, podríamos tener 32 leyes relacionadas con el presupuesto participativo.
¿Estamos ahí? Bueno. Ahora, el punto que los quiero yo llevar es a esto, que es un poco de tratar de analizar el fondo del asunto. Saber si realmente esto es una tendencia histórica de fondo. ¿Qué significa esto? Que esto es un cambio en la percepción de la gente, de cómo debe de actuar, es un cambio de chip, ¿no? Por ejemplo, a ver, yo cuando estudiaba en la universidad, pues no había internet, ni tenía, y si lo había, yo no tenía acceso de ninguna manera al internet, ¿no? Bueno, pues cuando llega el internet, imagínense lo que implica para mí, hacer un cambio de chip completamente para tratar de entender una realidad que totalmente me rebasó. La pregunta que tendríamos que hacer si es realmente una misión, una tendencia histórica, es decir, un cambio profundo en la mentalidad de las personas que llegó para quedarse, o bien es una nueva idea del espacio político, es decir, del espacio público, perdón, una forma de abrir estas arenas de debate, o bien si fue un salvavidas para la democracia liberal. A ver, porque de ahí va a implicar el éxito que va a tener o no. Si nosotros pensamos que es una tendencia histórica, es decir, que tuvo que venir un cambio de mentalidad de la población, recuerden ustedes que en esa parte Brasil venía de una dictadura y después hubo un cambio de chip, una manera de repensar cómo la sociedad tendría que intervenir, ¿no? Cómo tendría que arrebatar no solamente el gobierno, sino arrebatar el espacio público. Ya ni quién decide en términos generales lo que se hace o no se hace con el presupuesto. Pasan, te tocan en tu casa, te consultan, licenciada Yadni Jiménez. ¿Quién decide lo que se hace? Se supone que nosotros, ¿no? Como ciudadanos tenemos que decidir. Sí, se supone, pero no lo hacemos. Realmente, ¿quién lo hace? Pues lo hace a quien recibe los recursos, que en este caso pues sería el municipio, las la autoridad autoridades. municipal. Sí. Las autoridades, y tiene un fundamento legal, es decir, tiene que haber una ley de egresos, ¿no? Tiene que haber, digamos, un análisis de los rubros principales donde se tendría que gastar, ¿no? Estamos ciertos. Pero si en esa ley de egresos no viene un rubro, por ejemplo, para pavimentación, o para carreteras, o para puentes, pues nosotros nos tendríamos que quedar calladitos, ¿no? Porque además, pues a lo mejor ni siquiera sabemos ese rubro que dice infraestructura carretera, pues no sabemos bien a bien de qué va, ¿no? Simplemente es un rubro determinado que dice 300 millones de pesos en infraestructura carretera o vialidades. Y de ahí no tenemos la menor idea de si hay un proyecto ya previamente aprobado, no sabemos realmente cuáles van a ser los beneficios, o sea, no conocemos como sociedad nada. Sin embargo, cuando hablamos de que esto puede generar, o si se generó a través de un cambio de mentalidad de la población, pues entonces parecería, ¿verdad?, que podría tener una duración de largo alcance. Parecería que tendría una profundidad importante y que, digamos, es un espacio que va arrebatando la sociedad al poder público. Adelante, Alejandro, por favor. Buenas tardes, maestro. Buenas tardes, compañeros y compañeras. Bueno, he estado atento a todo lo que se ha dicho. Maestro, yo tengo una duda. Si esto que vemos en pantalla son las únicas opciones para reflexionar sobre la implementación del presupuesto. ¿Cómo las únicas opciones? Perdón. Lo que nos presenta en pantalla y, bueno, pensando en lo que significa cada una, la tendencia, la idea del espacio público o el salvavidas, pues obviamente no podemos cada uno de nosotros liberarnos de nuestras propias experiencias. Cada uno de nosotros ha comentado
lo que a su juicio le merece la implementación del presupuesto en sus respectivos comunidades. Ajá. Ahora bien, intentando pensar en estos minutos sobre si es una tendencia, si es lo otro, pareciera que no embona la experiencia personal en ninguna de ellas. Y por eso le pregunto si estas son las únicas opciones que usted ha vislumbrado para proponérnoslas a nosotros. No, a ver, lo interesante de esto es tratar de encontrar un debate mucho más profundo de qué es el presupuesto participativo, ¿no? Este tipo de acciones, porque bien pudieran ser que el día de mañana, por alguna razón, la Constitución se modifica, ¿no? Y para nosotros nos va a pasar de noche. Es decir, no es una acción o una herramienta que realmente nos tenga un impacto profundo como sociedad, y por lo tanto podría ser algo que caiga en el olvido. Entonces, o bien pudo haber sido, o sea, son un poco las preguntas que quiero yo que tratemos de reflexionar de manera conjunta. Si esto fue, digamos, como una tendencia que surgió desde Brasil y que empezó a llevarse a otros países de Sudamérica y luego llegó hacia México, y que a partir de ahí se haya dicho, pues esto está muy interesante, vamos a implementarlo como tal, pero tal vez como una moda política, como una moda de la oposición, como una moda de legislativo, porque pues desafortunadamente hemos visto muchas veces que hacemos una tropicalización de distintas instituciones y fenómenos que han tenido un nacimiento y un desarrollo muy específico en algunos países, y de pronto tratamos de importarlos y los tropicalizamos, ¿no? Por ejemplo, hay ocasiones en que para que una persona rechace el cumplimiento normativo, o sea, el cumplimiento de una ley, se puede llamar un objetor de conciencia. Y eso lo tenemos, por ejemplo, en el caso de médicos, o lo teníamos en el caso de médicos que se rehusaban a practicar un aborto y se decían que, digamos, la excusa para no cumplir con una obligación legal era señalarse como un objetor de conciencia, ¿no? Y bueno, la objeción de conciencia tuvo un desarrollo, un nacimiento y desarrollo muy importante en Europa y en Estados Unidos, a partir de que estos países entraban en sus propias guerras, donde la gente era obligada justamente a alistarse en el ejército, no solamente una milicia profesional, ¿no? Sino la ciudadanía era involucrada en la toma de las armas, y había personas que, pues, conforme a sus propios valores, su moralidad o su propia religión, pues no les impedía matar a otro ser humano, ¿no? Entonces, bueno, la objeción de conciencia tuvo un desarrollo jurídico, tuvo un debate, y al final terminó resolviéndose por criterios de diversos tribunales que necesitaban una resolución judicial, es decir, como si fuera una especie de amparo, una sentencia donde te dijeran, conforme a estas pruebas que tú estás presentando, bueno, el Estado te declara o te reconoce que te aplica la objeción de conciencia. Sin embargo, por ejemplo, cuando vemos en el modelo mexicano, pues lo único que tenemos es como unas ciertas referencias, ciertos elementos, pero no tenemos este desarrollo o este nacimiento como tal, mediante el cual haya madurado esta institución y haya visto sus mejores, digamos, sus mejores esfuerzos, sus mejores contenidos, ¿no? Como tal. Entonces, un poco aquí la idea, estimado Alejandro, es tratar de reflexionar qué pensamos que es realmente. Digo, porque finalmente está en una ley, pero las leyes se pueden modificar, y lo que nos interesa saber es, uno, primero que nada, si esto es una tendencia ya histórica, es decir, que es una transformación profunda en la mente de las personas, en la manera como van a buscar un espacio, es decir, cómo van a tomar decisiones también por parte del gobierno, ¿no? Dos, si esto nada más es una especie de moda de cómo crear un nuevo espacio público,
cómo lograr que la gente participe y cómo puedo lograr nuevos adeptos, tal vez, a cuadros políticos o a ciertos liderazgos, y le doy este espacio donde la gente pueda opinar, donde pueda comentar, y le doy un mínimo de presupuesto mediante el cual pueda decidir. O bien, como en otro caso, puede ser una especie de salvavidas para la democracia. Es decir, que la crisis del sistema de partidos políticos está tan, digamos, tan lastimada o es tan alta, pues, la percepción que tenemos de los partidos políticos en cuanto a la corrupción, en cuanto a la impunidad, pues que necesitamos encontrar nuevos espacios para que la sociedad pueda participar de alguna manera, ¿no? Por ejemplo, cuando comentábamos acerca de cómo se hace la política en este caso, ¿no? Entonces tenemos, digamos, hoy en día, a mí me parece que tenemos tres rubros importantes, que es a partir del voto, como tomamos nosotros decisiones sobre la política pública, sobre las cosas del Estado. Después, cómo los partidos políticos a través de este sistema, pues nos van fomentando el debate público, los espacios o la arena pública. Y el tercero, hoy en día, pues son las redes sociales, ¿no? Básicamente. Si esto es el espacio público, digamos, si esto es donde se hace la política como tal, si es donde se tomarían las decisiones, la pregunta que yo me hago es ¿por qué seguimos, digamos, con una especie de visión del tripoder que data desde el siglo XVIII, ¿no? Donde solamente tenemos el poder ejecutivo, el legislativo y el judicial, cuando en realidad hay otros factores más allá de estos tres poderes que son los que incursionan en la arena pública. Entonces, regresamos un poco a la pregunta anterior. ¿Cómo logramos o cómo entendemos justamente que esta herramienta de participación va a tener una profundidad en la, digamos, en la forma de participación, en la forma de entender que es un espacio de la gente para poder simplemente tener una pequeña decisión o simplemente es un buen espacio que tiene para ir generando, digamos, acercar este distanciamiento, esta brecha que existe entre la sociedad y los partidos políticos y las autoridades en la toma de sus decisiones. Adelante, Víctor. Hola, buenas tardes. Sí, pues yo creo que es parte de las tres, ¿no? O sea, no sé si la duda era escoger una entre las tres, pero a mi parecer creo que esta parte de estos ejercicios como son el presupuesto participativo, pues parten de las tres cosas, ¿no? Por un lado, pues sí, una tendencia internacional a algunas figuras que se ven novedosas y que entonces se tropicalizan en los sistemas, ¿no? Y se hablan y se oyen padres porque se han hecho en otros países, pero creo que eso no deja de lado a que se vuelvan en algún momento tanto nuevas ideas para refrescar el espacio público, o sea, que se constituyan como espacios para que la ciudadanía pues empiece a participar, pero también como métodos de salvavidas para la democracia liberal. O sea, creo que con una crisis de partidos como la que nos enfrentamos y la parte de que pues, la ciudadanía ya no cree mucho tanto en los partidos políticos como en las instituciones, todos estos ejercicios de alguna manera sirven para experimentar, ¿no? Otros procesos de democracia y también para devolver un poco la esperanza a los ciudadanos de que pues sí están participando, ¿no? Entonces, yo creo que sí sería como que una suma de muchos factores para ejercicios como el presupuesto participativo, pero yo siempre en este tipo de ejercicios
y a nivel personal, pues he creído que son como un tipo de pasos, ¿no? Que tenemos que seguir. O sea, no creo que formulando una política pública o un instrumento de participación ciudadana del día a la mañana vayamos a tener un país bien democrático y todos vamos a ser felices, ¿no? O sea, con una iniciativa de ley, con una reforma constitucional, pues las cosas no cambian, pero creo que sí van cambiando en la medida en que estos instrumentos nos ayudan a justamente a constituir ciudadanía, ¿no? Que cada vez, pues qué padre hubiera sido que en este curso hubiéramos miles o cientos de personas, ¿no? Interesados, o que en estos temas, pues la mitad de la ciudadanía del país o de que menos un número importante, pues lo conociera, ¿no? Creo que son pasos que tenemos que ir creciendo como sociedad, que sí, pues va a haber muchos errores, muchos defectos en estos ejercicios, pero pues es parte de eso, ¿no? De que no podemos de un día a otro ser realmente una democracia, sino que tenemos que ir construyéndola a diario. Yo así lo vería. Oye, Víctor, pero fíjate que a mí realmente, por ejemplo, una de las preocupaciones que me brincan, y alguien lo comentaba el día de ayer, era la baja participación de la sociedad en estos procesos. Y esto aunado, fíjate, no solamente por el tema de la viabilidad de los proyectos, o por distintos criterios, ¿no? Que finalmente podrían afectar de alguna u otra manera pues el procedimiento en sí mismo, ¿no? ¿Y a qué me refiero con ello? Pues, por ejemplo... Que decías? ¿Es este carro gris? no hay ningún problema. No hay problema, Perdón. o sea, como para... Eva López. No sé, ahorita regresar por él como a las 5, 5:30. Eva López, por favor, ¿podrías apagar tu micrófono? Gracias. Bueno, entonces decíamos que, comentaba que una de estas preocupaciones era sobre el bajo nivel de participación, tomando en consideración que la Ciudad de México es, digamos, como el exponente, llamémoslo así, en nuestro país de este tema, ¿no? En primer lugar. Luego tenemos, por ejemplo, criterios sobre validación de los proyectos. Y entonces tenemos, por ejemplo, ya resoluciones del tribunal donde se dice, bueno, a ver, este tipo de proyectos que incluso fueron votados, pues no tienen razón de ser ni fundamento. Incluso ha señalado que ni viabilidad económica, financiera, ni técnica, porque, bueno, pues probablemente el contenido del proyecto pues haya sido deficiente tal vez. Otros criterios que también han sido ratificados por el Tribunal Electoral es en el sentido de que esos proyectos le corresponden de suyo a las deberes o funciones de la propia autoridad y por lo tanto no deberían mezclarse unos con otros. Hay otras voces, por ejemplo, que dicen que el presupuesto en realidad es muy poco, ¿no? Que, digamos, este porcentaje de participación sobre el cual las personas tienen derecho o podrían tener un derecho a decidir, pues es muy poco. Es decir, es una especie de darle un espacio a una minoría, ¿no? Como tal, para, pues, un poco como que darle, sí, justamente este espacio público. Y a mí lo que me preocupa es que creo que es una buena herramienta de participación, ¿no? Creo que es una buena herramienta, como tú señalas, de ir aprendiendo a hacer ciudadanía, pero que a la larga, a mí lo que me preocupa es que esto termine así un poco en el bote de la basura, ¿no? Y eso me parece que sería como delegarle nuevamente esta plaza pública a las autoridades. Y lo que hemos visto durante tantos años, o sexenios, o como lo quieran ver, pues es que hay esta disociación entre autoridades, sistema de partidos, que es finalmente lo que soporta nuestra democracia, y la sociedad. Porque al final de cuentas no hay esta manera de exigencia, digamos, de sentar a la autoridad como tal, y por lo menos, si no hace caso, pues por lo menos tener una especie de participación, ¿no? Y yo decía, bueno, parece que nuestra plaza pública pues está conformada de muchas cosas como el sufragio universal, los partidos políticos, las encuestas, las redes sociales,
pero seguimos anquilosados como sociedad en una visión tripartita. O es el ejecutivo, o es el legislativo, o es el judicial, ¿no? Y parece que nada de lo demás importa. No sé qué opinas tú, Víctor. Sí, claro, pues, desde el simple, bueno, yo ahí lo que he podido detectar mucho, y creo que sí tiene mucha relación con lo que decía el maestro, es justo esta situación de que pues, como ciudadanos yo creo que no estamos preparados para este tipo de ejercicios, ¿no? Y no por eso yo considero que se debiera decir, bueno, entonces ya no lo hagamos porque no estamos preparados, ¿no? Creo que vuelvo a mi filosofía de que con pasos chiquitos, pero se tiene que ir construyendo, porque desde el tema de qué propongo, ¿no? En presupuestos participativos, pues a veces la gente tenía ciertas necesidades y era así como de, bueno, es que yo necesito esto y ustedes, alcaldía, me lo tienen que dar, ¿no? Pero pues como ciudadanos, difícilmente sin ser abogados, sin ser tal vez estudiantes de relaciones de, pues del área sociales o de este tipo de materias, pues no conoces funciones, facultades, atribuciones, etcétera, ¿no? Creo que sí ahí se vuelve una especie de círculo medio vicioso y medio macabro, donde pues termina siendo un poco inútil, ¿no? O sea, yo hasta dentro del mismo proceso sí llegó días que dices, bueno, entonces, ¿para qué le hacemos al cuento, no? O sea, mejor saben que, pues devuélvanselo a la alcaldía y que vuelva a hacer lo mismo, ¿no? Pero yo sí tengo esa filosofía, de que yo lo tomé de ese lado, de que pues a pasos chiquitos, pero en algún momento y tal vez cada ejercicio 10 personas más conocen del presupuesto participativo, ¿no? O de algún ejercicio de participación democrática, pero pues así tenemos que avanzar, ¿no? No hay de otra, porque pues la otra es o quedarnos sin hacer nada o echarnos para atrás, y creo que tampoco es una opción. Claro, claro, no, tienes toda la razón. Bueno, yo no sabría cómo presentar un proyecto que tenga viabilidad financiera, o sea, no tengo yo ninguna especialidad y por lo tanto creo que se necesitaría que desde la propia ciudadanía, con apoyo a lo mejor de las autoridades, pues se puedan crear estos espacios de asesorías, ¿no? Para poder, no sé cómo lo llaman, como incubadora de proyectos, precisamente para que veas si tu proyecto puede tener viabilidad o no, ¿no? Como tal. Adelante, Alberto. Gracias, Víctor, muy gentil. Sí, maestro, gracias. Buenas tardes a todos, compañeros. Bueno, quisiera aquí mencionar algo muy importante, bueno, del cual yo he visto en este tiempo, que se nos está dando la poca participación que existe en nuestro país. Bueno, yo lo voy a hablar muy brevemente en el sentido de mi municipio. No voy lejos, simplemente en mi municipio. ¿Por qué existe una muy baja participación en este sentido? Porque realmente en la actualidad no existen los valores ni la ética que se debe de haber en las personas. Hablemos principalmente de los jóvenes, de los niños. Esa educación que empieza desde lo familiar. Desde ahí tenemos un problema muy grave, muy grave que nos está afectando en la sociedad. Para que nosotros podamos participar y exista la democracia, tenemos que enseñarle a nuestros jóvenes realmente cuáles son esos valores y principios, y nos los tienen que dar en casa. Una herramienta muy importante que nosotros manejamos es un simple celular, que para muchos de nosotros es muy importantísimo esa herramienta donde podemos buscar información. Para las nuevas generaciones, un celular es una diversión. Una diversión que la pueden tomar como relajación, como tal vez que pase el tiempo, XY. Tristemente, esa educación no se les da actualmente en las escuelas. ¿Por qué? Porque piensan que es una guardería. Mi preocupación es cuando uno va a una escuela primaria y les dices, oye, ¿quieres participar en un, digamos, evento, juego de una elección? ¿Te gustaría participar? Ellos tienen más entusiasmo de conocer ello. Es donde tenemos que empezar nosotros como ciudadanos a motivarlos a participar en ese tipo de eventos. Cuando realmente tengan la mayoría de edad, puedan votar.
ahorita yo me hago una pregunta y si alguien me dice de un nivel medio superior qué es presupuesto participativo, o yo les pregunto a ellos y ellos no me van a saber qué contestar. Esto que me están dando de información, que me estoy nutriendo muchísimo, gracias a todos los comentarios que dicen ustedes y por supuesto a lo que está comentando el maestro, me ayuda muchísimo para podérselos demostrar a todas esas personas. Y también a mi sociedad, porque es preocupante, porque carecemos de conocimientos, carecemos de todo lo que un municipio y la sociedad tiene derecho. Pero tristemente la poca participación es porque la gente no se entera de lo que existe, de lo que hay y de lo que nosotros tenemos derecho como ciudadanos, tristemente. Creo yo que tendríamos que preocuparnos un poquito más abajo para que realmente exista la democracia en nuestro país. ¿Somos muy unidos? Sí. ¿Cuando nos conviene? Sí. Pero creo que tendríamos que trabajar más abajo para que realmente existiera ese cambio, como usted dice, cambiar el chip. El chip no se cambia porque sí. El chip se cambia cuando nosotros empezamos a trabajar en esa sociedad. Ese es mi comentario, maestro. No, pues la verdad es que pues nos dejaste mudos porque tienes mucha razón en ello. Fíjate que la manera como nosotros llevamos a cabo esta actividad de comunicación de la democracia o de la cultura de la democracia desde la Escuela Judicial Electoral, pues mira, por ejemplo, podrás ver la cantidad de diplomados, talleres y conferencias que brinda el tribunal. Y a lo mejor alguien dirá, eso no es una función propia del tribunal, pero lo que sí vemos es esta necesidad creciente de que las personas se capaciten y que tengan, digamos, estos espacios de conocimiento, de expresión, de manera gratuita, además. Yo decía que la preocupación que tenía sobre esta ley, porque, bueno, imagínate que en las primeras experiencias que hubo en el Distrito Federal fueron del 2001, o sea, ya ve cuántos años tiene que pasaron. Las primeras experiencias, si mal no recuerdo, se dieron en las delegaciones en aquel entonces de Tlalpan, Cuauhtémoc y de Miguel Hidalgo, y la verdad es que no lograron concretarse, sino que fue ya hasta la propia ley de 2010, que más o menos ya le da cierta homogeneidad a los temas. Y fíjate, por ejemplo, si bien es cierto que se señala que el 4% del presupuesto anual de las demarcaciones hoy en día que aprueba el Congreso, nos dice la ley que el presupuesto participativo deberá ser independiente a los que el gobierno de la ciudad o las alcaldías contemplen para acciones de gobierno o programas específicos de cualquier tipo que impliquen la participación de la ciudadanía en su administración, supervisión o ejercicio. A ver, lo primero que tendría yo que preguntar, o primero que tendría que estudiar es, bueno, ¿y cuáles son esas actividades que tiene que llevar a cabo el gobierno de la ciudad o las alcaldías precisamente para que yo no vaya a duplicar con mi proyecto las actividades que tienen que presentarse? Y fíjense, la propia ley nos señala que los tipos de proyectos que se pueden presentar son en obras y servicios. Bueno, y eso no lo hace el gobierno, sí. En equipamiento, infraestructura urbana, prevención del delito, actividades recreativas, deportivas y culturales. Y entonces, no hay una especie de incongruencia ahí entre la ley y lo que nos permite poder presentar. Bueno, si efectivamente nosotros no tenemos una idea clara de lo que hacen estas autoridades, pues mucho menos de la posibilidad que yo tengo para poder presentar un proyecto como tal. Fíjense, les voy a decir unos aspectos también que señala la propia ley, ¿no? Nos dice que debe entenderse por el proyecto, dice más o menos algo así. Dice que deberán remitirse a las alcaldías los proyectos presentados para que determine cada alcaldía su viabilidad o inviabilidad en los aspectos, y ahí vamos con 4 temas centrales que ya también nos hacía mención nuestro compañero.
El primero, aspectos físicos, técnicos, financieros y legales. Entonces, fíjense, la complejidad entonces ahora para presentar un proyecto. A todos se nos antoja como que la idea de que, bueno, podemos mejorar de alguna manera nuestra comunidad, la colonia, el fraccionamiento. Pero veamos ahora la complejidad para poder presentar un proyecto y a partir de ahí también empezar a ver por qué a lo mejor no tiene tanto éxito este tipo digamos, de participación cuando hay pocos proyectos que se presentan y los que se presentan probablemente ya tengan, digamos, un aval desde la propia autoridad o de algún liderazgo de exactamente de ver qué es lo que se busca. Alguien comentaba ayer el tema sobre, por ejemplo, sobre las patrullas. Dice, en caso de que una colonia o pueblo no se presenten proyectos específicos o los presentados fueran inviables, corresponderá entonces a los comités ciudadanos o consejos de pueblos o consejos ciudadanos delegacionales realizar una asamblea ciudadana cuyo propósito será poner a consideración de los vecinos los proyectos específicos necesarios para ese ámbito territorial. Es decir, otra vez la ciudadanía se queda fuera de alguna manera de la presentación de los proyectos, porque al final de cuentas, pues hay una línea, hay una directriz ya muy clara de qué es lo que se quiere hacer o lo que le estarían interesados por invertir justamente en esa parte. ¿Cuáles son, digamos, estas etapas del presupuesto participativo? Bueno, ya lo habíamos visto ayer, que lo primero era la emisión de una convocatoria, después llevar a cabo un diagnóstico y deliberación de todos estos proyectos una vez que se registran, y luego viene la validación técnica de los proyectos. Después tendremos ya la consulta que finalmente se hace y una asamblea posterior de información y de selección. Posteriormente tenemos la ejecución de los proyectos y finalmente las asambleas que correspondan para la rendición de cuentas. En el diseño institucional, pues parece que las cosas están bien, ¿no? Finalmente se necesita alguien que ejecute y alguien que, digamos, que se fomente la transparencia y la rendición de cuentas para saber cómo se está ejecutando justamente el proyecto. En la legislación antes se establecía un porcentaje del 3% del monto anual, después pasó en el 2020 al 3.25 y se va a incrementar en un 0.25 hasta llegar al 4% que es lo que tenemos. De ese 4%, el 50%, o sea, el 2%, se distribuye de manera proporcional entre todos los proyectos y el otro 50% dependiendo de las condiciones de cada una de las comunidades. Ahí señala la propia ley que habrá posibilidad de aprobar algunas decisiones o tomar algunas decisiones sin necesidad de presentar los diagnósticos. Y ya vimos que es cuando la gente no va a votar, ¿no? Cuando no toma decisiones. Entonces son estas asambleas o estos consejos de pueblos los que finalmente deciden o ponen, por ejemplo, como propuesta a la comunidad las acciones que deberían de llevar a cabo como tal. Y bueno, pues como ustedes saben, estas consultas pueden ser sujetas también a, ya sea desde la propia convocatoria o pueden impugnarse, por ejemplo, el dictamen técnico. Es decir, no solamente se trata de participar y de que el proyecto pase y después de que pase el proyecto, se avale el proyecto y entremos ya a la consulta y si obtenemos el mayor número de votos, pues ese es el proyecto que va a caminar. No. Sino que también hay mecanismos legales justamente que pueden o bien o detener o, digamos, alentar justamente que se lleven a cabo estos proyectos. Fíjense bien, por ejemplo, en el artículo 26 establece que con excepción del referéndum, el Tribunal Electoral de la Ciudad de México será competente para resolver los medios de impugnación
suscitados en el desarrollo de los mecanismos de democracia directa e instrumentos de democracia participativa, relacionados con probables irregularidades en el desarrollo o fuera de estos procesos, cuando se consideren violentados los derechos de participación de las personas, existan conflictos entre las comisiones de participación comunitaria o entre sus integrantes, así como para verificar que los actos y resoluciones de las autoridades electorales y de participación ciudadana se ajusten a lo previsto por la Constitución y la ley. A ver, ¿de qué nos habla esto? Bueno, desde que se emite la convocatoria, si se considera que hay irregularidades, se puede acudir al Tribunal Electoral de la Ciudad de México, que es la autoridad competente para resolver cualquier conflicto o controversia que se suscite. Pero además de eso, puede revisar algún procedimiento, por ejemplo, relacionado con el registro de alguno de los proyectos, con su validación, su no validación, tanto no validación como su validación, ¿no? Es decir, si Arturo Vidargas presenta su proyecto de un parque para perros y yo estoy inconforme con el parque para perros porque lo único que va a hacer es generar suciedad y no sé cuánta cosa, pues bueno, tengo derecho a impugnar dictamen de viabilidad de este parque, ¿no? De esta propuesta. Y bueno, pues el Tribunal Electoral de la Ciudad de México tendrá que resolverlo, como lo ha hecho, y ha cancelado proyectos que incluso ya estaban aprobados y a punto de ejecutarse. ¿Por qué? Porque estima que no cuenta con esta factibilidad técnica, física o financiera, o bien porque hay una confusión, ya vimos lo complejo para delimitar cuáles son las atribuciones que le corresponden al propio gobierno de la ciudad y a las alcaldías, y entonces cuál es este espacio que entonces sí me dejan a mí para mejoras. Y la pregunta es, ¿por qué? Si finalmente este 4%, esta pequeña parte del presupuesto, finalmente se obtiene es aprobado por el legislativo para poder llevar a cabo todas las funciones del gobierno, pues es lógico que ese 4% también sea para las actividades normales que debe hacer el gobierno. Por eso yo decía y arrancaba esta plática un poco para saber exactamente qué es esto de este derecho de participar. Si lo que estamos realmente buscando es tratar de ganarle terreno a las decisiones de la autoridad, ¿por qué? Porque estamos lejísimos. Hay una brecha gigantesca entre sociedad y gobierno. Cuando además sabemos que cuando hablamos de la democracia, hablamos de una aspiración legítima a un estilo de vida que todos buscamos y todos pretendemos, y ya lo habíamos platicado. Es decir, lo que está en juego es eso, es ese estilo de vida al que todos quisiéramos llegar y que son elementos comunes entre todos, como comunidad. Luego entonces, si yo veo que el sistema de partidos está infectando de alguna manera mi democracia, que está generando problemas donde yo no puedo encontrar este espacio para poder tomar determinaciones, porque ni los candidatos cuando son electos, ni los partidos políticos, ni sus dirigentes en realidad están viendo por convencer a la ciudadanía de un programa de gobierno, de mejoras de vida, sino lo único que están viendo es cómo vencer al contrincante, pues me parece que esta percepción ciudadana, como les decía yo, hay muchos proyectos, muchos estudios a nivel internacional. Hay uno que se llama World Justice Project, el WJP, que fíjense, hace un análisis de 40 y tantos países y lo que hace es determinar cuáles son los índices, digamos, de percepción que tiene la ciudadanía, por lo menos en la parte de la justicia, ¿correcto? Y ya vimos que el tema de la justicia es la última puerta que existe antes de que se cometan irregularidades en tu vida, ¿no? Es decir, antes de que ya no puedas recuperar los derechos fundamentales que te son violados. Por ejemplo,
si compraste una propiedad y el banco te lo embarga, por ejemplo, bueno, pues vas a acudir a un tribunal para que se respete tu derecho de propiedad privada. O si a lo mejor en una universidad no te dejan estudiar por un tipo de piel, bueno, pues vas a un tribunal y lo peleas. Oye, que es que a lo mejor, pues el sistema de salud no me deja vacunar a mis hijos, pues voy a un tribunal y busco un amparo para que vacunen a mis hijos, ¿sí? Es decir, los jueces son esta última instancia que te permite o entrar al camino de la democracia o entrar a un camino de oscuridad donde ya no tienes más, digamos, expectativas ni esperanzas de cumplimiento de derechos. Es más, imagínense que si estos jueces no fueran independientes, pues a cualquiera de nosotros nos podrían llevar a la cárcel, instaurar procedimientos, carpetas de investigación, y lo que buscamos es un juez que independiente e imparcial. Y resulta que tenemos un juez que se somete a las decisiones del gobernador. Bueno, pues este cuate y me lo refundes 3, 5, 7 años, los que fueran suficientes. Entonces vean cómo el tema de la justicia termina siendo esta última puerta para avanzar hacia un estado de democracia o a un estado de oscuridad y de pérdida de esperanza de poder recuperar estos derechos y ese estilo de vida al que, bueno, soñabas, compadre, tener. Y entonces yo les decía que este proyecto o digamos, este análisis que se hace sobre la justicia en muchos países y particularmente en México, nos da 3 indicadores y principalmente lo enfoca en el tema penal y en el tema civil, ¿no? Básicamente la justicia penal y la justicia civil. Y cuando hablo de justicia, pues implica todo aquello que está alrededor, ¿no? Desde que presentas una denuncia ante el Ministerio Público, cómo te toman las declaraciones, si te sientes amenazado cuando vas a denunciar un delito, si mejor prefieres no denunciarlo porque sabes que a las 2 horas algo malo te va a pasar, si crees que realmente van a cumplir con, digamos, con las normas, expectativas que crees del procedimiento, hasta llegar a un juicio donde van a encarcelar al culpable y lo van a tener ahí, ¿no? Bueno, toda esta parte, imagínense. Si hacemos esta consulta con nosotros mismos, ¿cuál será la percepción? Digo, empecé a ver algunas caras así como de, ¿no? Bueno, ¿qué percepción tenemos de la justicia civil y de la justicia penal? Bueno, pues en esa percepción, México ocupa los últimos lugares, en pérdida de confianza de las últimas instancias que permiten accesar a la democracia o accesar a la oscuridad y la pérdida de tus derechos fundamentales. Bueno, ahora imagínense cuál es la percepción que tiene la ciudadanía respecto de la justicia en materia de corrupción, altísima, y en materia de impunidad, bueno, pues lideramos los últimos lugares. México, hagan de cuenta que está como si estuviéramos en una guerra civil, ¿no? Donde no hay instituciones, donde la sociedad no sabe con quién acudir ni para qué acudir y sobre todo tienen miedo de acudir justamente a las instituciones. Entonces, un poco en esta idea que nuevamente quiero yo relanzar es esto de este tipo de herramientas del presupuesto participativo. Realmente es, por ejemplo, en el caso mexicano, es algo que nos haya transformado como sociedad, es algo que para nosotros va a pasar olímpicamente, ahorita está un poco en la ley, un poco de moda, pero pues mientras la sociedad no camine hacia ese punto, va a quedar en el olvido. O a lo mejor podemos relanzar este tema, repensar este tema y realmente generarlo como una especie de recuperación del espacio público, es decir, donde realmente se tome la decisión o se respete la decisión de los ciudadanos. Porque fíjense, si esto es un poco de moda, porque esto se tropicalizó de alguna ley y como dice nuestro compañero, bueno, pues con el tiempo, poco a poco, va a tener mejores efectos. Sí, siempre y cuando a lo mejor este gobierno o el gobierno quiera que tenga esos efectos. Y por lo tanto puede desincentivar
este tipo de procedimientos o de participación y puede poner requisitos más complejos, ¿no? Para poder avanzar en la viabilidad de los proyectos. O a lo mejor, pues ya no quiere que la gente participe o tome decisiones respecto de un mayor alcance del porcentaje. Y entonces, si nosotros lo vemos que realmente no es solamente una forma de participar, sino es ganarle terreno a las decisiones de las autoridades, ¿no? Ganarle terreno a las decisiones de los partidos políticos, entonces me parece que sí puede ser como algo para quedarse, como algo de profundidad y que valdría la pena repensar y relanzar como, digamos, como movimientos ciudadanos, no del partido, hablo como un movimiento real de la sociedad para poder justamente ganar estos espacios que hemos ido perdiendo a lo largo de la historia con malas decisiones de partidos políticos, candidatos, dirigentes, videos, escándalos de las autoridades que son electas que no cumplen con las propuestas de campaña. ¿O tú cómo ves, León Felipe, este tema? Pues sí, justamente como lo menciona, es como lo decía al principio, que en algunos de los estatutos está que si no se llega a aprobar alguna de las propuestas que la propia ciudadanía hace, entonces el propio ente de gobierno va a asumir la decisión sobre cómo es que se va a ejercer ese presupuesto. Entonces, técnicamente se está perdiendo la validez o la identidad del ejercicio de presupuesto participativo porque no es la ciudadanía en sí misma la que está decidiendo cómo ejercerlo, sino que ahora es a través de alguna de las opciones que le puede dar el ayuntamiento o el gobierno, pues. Por eso, entonces, ¿tú crees, estimado León, tú crees que realmente esta manera de participar sea realmente para ganar un espacio al poder público? Es decir, que el poder lo retome nuevamente el ciudadano o no, o simplemente es como atole con el dedo, mira, tú particípale, ahí tómale una decisión, pintamos al perrito de amarillo y todos felices, ya participaste. Pues sí tendría que ser un ejercicio en el que la propia ciudadanía se apropiara del espacio público cada vez con mayor oportunidad. Justamente lo que decían algunos compañeros y compañeras en sus intervenciones era el hecho de que, ok, ahorita es un ejercicio novedoso y la gente por desconocimiento o por la misma pérdida de la confianza en las instituciones no participa demasiado, pero conforme se vaya dando la difusión o la gente lo vaya viendo que sí se está ejerciendo de una manera realmente auténtica como presupuesto participativo, entonces sí puede ser que la misma ciudadanía se interese cada vez más en este tipo de ejercicios y entonces ahora sí se hable de un auténtico ejercicio de participación ciudadana en el que la propia ciudadanía hace suyos estos ejercicios y toma decisiones que van a afectarles o, bueno, pero afectarles para bien. Claro. Fíjate, León, te voy a comentar, por ejemplo, uno de los casos que resolvió el Tribunal Electoral de la Ciudad de México, digamos, llegó primero al Tribunal Electoral de la Ciudad de México y después su resolución se impugnó ante la Sala Regional de la Ciudad de México, es decir, todavía, fíjate, 2 instancias correspondientes. Y esta se promovió en contra de un dictamen negativo emitido por el órgano dictaminador de la alcaldía Álvaro Obregón respecto de diversos proyectos, que era justo el Parque para Perros, Paseo del Río, y que este presupuesto se iba a llevar a cabo en los ejercicios fiscales 2020 y 2021 en Chimalistac. Y el tribunal lo que consideró fue que se tenían que revocar estos dictámenes por deficiencias, ¿no? O sea, la razón que eran deficiente el pronunciamiento, pero en el fondo lo que dijo que no había, eran inviables de manera técnica, jurídica y ambiental, ¿no? Finalmente. Entonces, digamos, ¿qué crees si encontramos que este presupuesto participativo es una forma
real de ganarle terreno al sistema de partidos políticos, es una forma real de empoderar a la ciudadanía nuevamente en la toma de decisiones. ¿Qué crees que nos haría falta, por ejemplo, para este tema de la viabilidad de los proyectos? Pues podría ser que también de alguna manera se implementara dentro de las bases sobre el presupuesto participativo o en la legislación sobre cómo se debe ejercer, justo también una participación de la propia ciudadanía, como, digamos, de alguna figura como un consejo, pero también formado, aparte por autoridades que son las que van a encargarse de administrar el recurso, también de ciudadanos en donde puedan valorarse las viabilidades sobre cada uno de los proyectos que se presenten, porque tenemos la visión o la parte revisora del lado institucional, pero o sea, no se explica porque no queda dicho desde el principio cuáles son los elementos para determinar cuáles proyectos iban a pasar por viabilidad y cuáles no. Entonces, para empezar, pues estaría establecerlo desde el inicio en los principios, en la legislación. Y como alguna propuesta alternativa, pues también sería que parte de la misma ciudadanía fuera miembro de estos comités revisores de viabilidad, para que también, entonces, ahora ya sabemos cuáles son los elementos por los cuales se decide cuáles son viables y cuáles no, y entonces en los proyectos subsecuentes se puedan tomar en cuenta esos puntos, para que ahora los siguientes proyectos que se planteen sí ya vayan acorde a esos dictámenes previos que se han dado. Bueno, muy bien, gracias, León. Adelante, Arturo. Bueno, yo tengo, bueno, como decía Víctor ahorita, que eso ya bueno, los consejos ya los integran también ciudadanos, aunque finalmente la decisión la tiene más cargada el lado de la alcaldía, pero a lo mejor podría ser que solucionara como con las consultas populares. Bueno, se mete la propuesta y la viabilidad en cuanto legal y constitucional la revisa directamente la Suprema Corte, no lo ve los órganos que puedan estar integrados por miembros de los partidos que tengan sus agendas y todo eso, sino, y es como, bueno, en teoría sería un tribunal independiente e imparcial, ¿no? Digo, porque también ya han tenido algunas cuestiones que sí se han quedado, por ejemplo, lo de la consulta para lo del juicio de los expresidentes, ¿no? Que sí estaba como que medio raro, ¿no? En algunas materias, ¿no? Sí. Oye, Arturo, pero tú consideras también que en realidad el presupuesto participativo es una, digamos, una especie de empoderar a la ciudadanía frente al sistema de partidos, es decir, es una manera de acercarnos a las decisiones públicas o solamente es a tole con el dedo, es decir, un poco, a ver, particípale, que ya no me eches grilla y espérate hasta las nuevas elecciones. Yo creo que sí es una forma de empoderamiento de la ciudadanía, pero como todos los mecanismos de participación bueno, democracia participativa, puede empezar a viciarse por el mal uso que se le dé tanto de los gobiernos como de los partidos políticos que empiecen a aprovecharlo para, por ejemplo, en del presupuesto participativo, las alcaldías impulsar proyectos que, digamos, puedan cubrir alguna cosa que ellos están obligados a hacer. A ver, hago un timeline. A ver, Arturo. Imagínate que estamos en un ajedrez, ¿de acuerdo? Somos contrincantes tú y yo. Tú eres la ciudadanía y yo soy el gobierno. Y entonces, por alguna razón, tus fichas van avanzando en el tablero, ¿no? Ya casi en un 4% van avanzando del tablero. Y yo estoy viendo peligrosamente que si se consolida tu estrategia de participación, pues voy a tener que retroceder mis fichas y tú vas a ir avanzando. En tu lógica, ¿cuál sería el movimiento que naturalmente tengo que hacer? Si yo soy el contrincante, ¿qué esperarías? ¿Que te dijera, ven para acá o qué?
Es que sí tendría que ser como una estrategia muy... O sea, seguir impulsándolos en primera y empezar a traer más gente para la participación. A ver, pero... esa es tu estrategia, esa es la tuya. Pero yo como gobierno, donde voy viendo que vas avanzando, a mí me interesa que avance la ciudadanía, honestamente. No. Entonces, ¿qué es lo que busco? Rechazar. Irlos frenando. Ajá. Irte frenando, desincentivando tu participación ciudadana, ¿no? En la medida que pueda, pues cancelarte los proyectos. Si puedo reducirte el porcentaje, lo voy a hacer, ¿no? Si yo puedo, pues te expulso. ¿Por qué? Porque eso es lo que me ha funcionado durante casi 3 siglos, ¿de acuerdo? Lo que yo no quiero es que la ciudadanía avance. Ahora bien, si realmente entendemos que esta es una herramienta de poder del ciudadano, es lo que yo quiero que quede muy claro aquí. Es una herramienta de avance en el gran tablero de la toma de decisiones públicas. Entonces, ¿qué pasa si yo termino, si tú, Arturo, terminas avanzando casi no a la mitad del tablero, pero un poco más? Es decir, si yo ya veo una ciudadanía fuerte, organizada, que creó sus propios comités de validación técnica, financiera, ajenos a la autoridad, ¿no? Desde la propia ciudadanía, imagínense que desde este grupo, como tarea o como examen final del diplomado, se ponga la creación de un proyecto y que estaría padrísimo crear un proyecto y pasarlo por un dictamen de validación técnica financiera, ¿no? Bueno, pero que tuvieran ustedes todo este apoyo de conocimientos para poder llevar a cabo este ejercicio del diplomado, ¿no? Y que después de eso dijeran, oye, pues es que nos salió padrísimo y casualmente coincide con que viene el presupuesto participativo, la próxima consulta, lo presentamos y ganamos. Bueno, ¿y qué tal si como experiencia... Hoy, ¿qué era lo que le quería preguntar a Eva Irabet, si está por ahí? ¿Podrías abrir tu micrófono, por favor? Sí, claro. Gracias, Eva. Imagínate entonces que en esta idea de este caso o esta experiencia de un caso exitoso derivado de este diplomado, a lo mejor Eva, que es una especialista en comunicación en redes sociales, ¿no? A lo mejor piensa que puede utilizar una plataforma o crear una plataforma adecuada para que, digamos, se pueda canalizar las propuestas de la gente a partir de esta plataforma. Entonces aquí, por ejemplo, yo te preguntaría, Eva, ¿tú crees que las redes sociales hoy en día sirvan como este espacio o como esta forma de empoderar a la sociedad o simplemente pues para distraernos un ratito como en el TikTok o ver cómo anda ahí los hates en Twitter o qué? ¿O realmente sí podemos echar mano de ellas como para hacer algo que empodere a la sociedad? Yo creo que sí, porque yo creo que ese tipo de plataformas cada vez se vuelven más, más novedosas y se vuelven más, es más fácil utilizarlas, claro, para un sector de la sociedad. Bueno, aunque le diré que, por ejemplo, mi mamá que tiene 65 años ahorita está con las plataformas y todo, o sea, ya ahorita ya todas las personas tienen acceso, o sea, digo, desde muy jóvenes hasta personas, hasta adultos mayores, entonces creo que sí le puede dar un empuje, creo que sí se puede destinar para ese tipo de fines y sí, cada vez el uso de esas plataformas se va aumentando. Gracias, Eva. Entonces, imagínate, Arturo, que en tu estrategia ahora ya sumas pues algunos tuiteros o influencers, ¿no? Y generas con Rolando, que es especialista en medios y promociones y tal. ¿Quién fue el que propuso la frase la 3? Al principio, ¿quién fue? ¿David? Sí. Sí, bueno, pues David, que tiene, digamos que tuvo impacto su frase, pues a lo mejor se puede manejar. Y a final de cuentas, digamos, de todo este ejercicio que surge desde un diplomado del Tribunal Electoral, se crea, digamos, una célula, ¿no?
que empieza a tener otro tipo de resultados y que además a lo mejor, pues, no solamente coadyuven para la adecuada presentación de los proyectos, sino además se provea como toda una asociación civil, como una ONG, ¿no? Y que pueda tener a lo mejor un impacto nacional. ¿Por qué? Pues que ya vimos que son 32 entidades de la República, ¿no? Y que seguramente se podrán estar presentando propuestas a cada rato. ¿Y esto qué implica, queridas amigas y amigos? Pues un avance de la sociedad. Y entonces, ¿qué es lo que voy a hacer ahora? Pues tratar de negociar con esta sociedad. ¿De qué manera? Pues tengo que escucharla más, porque entonces Arturo ya me va a decir, y Eva me va a decir, yo no quiero el 4%. Voy a presentar una iniciativa para que por lo menos me pongas el 15%. Y si no quieres, pues mira, ya te demostré que tengo músculo. Ya te demostré que mi participación social es importante, que voy ganando estos espacios y que por lo tanto, pues ahora gobierno, pues tienes que sentarte y platicar conmigo porque de la manera como estás conduciendo este país, mi estado y mi municipio, las cosas no están caminando bien. Y sí, entiendo que tú eres la autoridad, pero entiende que yo soy el que paga los impuestos y entiende que yo soy el que sufro las malas administraciones, ¿no? Solo así, de esta manera, creo yo, desde una opinión muy personal, es como podemos empezar a ganar el espacio público. Y si se pueden utilizar las redes sociales, si se pueden utilizar la manera como ustedes se van organizando en lo individual y en lo colectivo, porque, insisto, igual de aquí sale un proyecto, ¿no? Hay gente que es emprendedora y a lo mejor hasta un tema de business de ahí, ¿no? Y dice, bueno, pues a ver, me voy a seguir especializando en este tema y ahora voy a crear una consultoría para proyectos de participación. Hay gente que ya tuvo experiencia, ¿no? Hay gente que tuvo experiencias buenas, bueno, todas son experiencias. Tuvo sus experiencias, hay gente que ya estuvo en un comité. Pues a ver, oigan compañeros, pues qué tal si nos reunimos después de clases en otro Zoom y pues empezamos a debatir si logramos hacer alguna cosa y por lo menos si no, pues nos vamos a entretener, ¿no? Pero lo importante es provocar que de este tipo de conocimientos, de este tipo, digamos, de lo que se llevan ustedes de este curso, pues se pueda implementar algo y que ayude a la sociedad. Insisto, sobre todo, la brecha que existe entre sociedad y partidos políticos y sus autoridades es muy profunda, muy profunda. La única manera como algo se pueda revertir de esta espiral perversa que va hacia abajo es a través de movimientos disruptivos. ¿Y esto qué significa? Significa que no quieren respetar el sistema, que movimientos no quieren ser partidos políticos, ¿no? ¿Por qué? Porque el sistema está para ellos podrido. Y lo único que va a pasar, pues, son movimientos políticos de inseguridad muy fuertes y en lo que va a terminar es la implementación de un gobierno con, digamos, con anclajes militares muy fuertes que ponga en orden la disrupción social. Entonces, tenemos vías institucionales para empezar a ganar nuevamente un poco de ese terreno que por un lado los partidos nos han empujado y por otro lado que también hemos abandonado nosotros. ¿Por qué hay, por ejemplo, estas manifestaciones de mujeres, por ejemplo, de feministas? Bueno, porque ya llegó al punto donde ya es inconcebible lo que les pasa, ¿no? Bueno, a lo mejor no tendríamos que llegar a ese punto, ¿no? Podríamos sentarnos a debatir lo que se necesita. Pero mientras no haya estos espacios públicos, pues entonces seguiremos un poco ahí sentados de brazos, viendo cómo nuestros sueños y aspiraciones del estilo de vida por el cual dejamos la piel todos los días, pues eso se va como el agua. No sé si alguien más quisiera participar. Ya prácticamente vamos a ir cerrando nuestra charla del día de hoy. Alejandro, no sé si con lo que platicamos un poco te dio claridad o tenías tú algún punto que quisieras compartirnos. Bienvenido, ¿eh?
Aquí es un debate que necesitamos retroalimentarnos todos. ¿Yo, maestro? Sí. Gracias. Bueno, he seguido escuchando con atención todas las intervenciones. Sí, vaya, por algo, a pesar de nuestras experiencias, pues seguimos aquí en este espacio que la Escuela Judicial abre precisamente para capacitar, educar a todas las personas interesadas. Vaya, no tenemos expectativas, tenemos esperanzas de cambio. Entonces aprovechamos las herramientas que tenemos a nuestro alcance, como los cursos, como los diplomados que ofrece la Escuela Judicial, precisamente para prepararnos, para seguirnos preparando, para hacer mejor nuestro trabajo y seguir entendiendo sobre todo cómo piensa, cómo funcionan nuestros magistrados electorales, cómo han resuelto, por qué resuelven de la manera en que lo hacen. El trabajo de todos ustedes en su papel de educadores, de maestros, todos los que hemos tenido en este diplomado y en anteriores, pues obviamente es muy importante, es la experiencia, la sapiencia que ustedes tienen, tratar de nosotros aprender de ustedes y aplicarlo cada uno en nuestras problemáticas, en nuestros contextos. Y hablando ya específicamente del tema del día de hoy, bueno, el presupuesto participativo, de acuerdo a lo que nos ha sucedido a nosotros, pareciera, como dice usted, atole con el dedo, pero no por eso, vamos a ponernos en una actitud negativa totalmente de cerrazón. Hay que buscar esos puntos, esas áreas de oportunidad, esos espacios que se puedan mejorar. Si ya sabemos que hay baja participación en lo general, bueno, ¿cómo incentivar? ¿Cómo crear herramientas de comunicación para hacer entender, bueno, no entender, hacer que llegue más una información de mejor calidad a nuestros vecinos? Que a lo mejor alguien dijo algo muy importante. Eso de poco a poco es muy importante. Es dar el primer paso y no esperar que sucedan grandes cambios pues en el corto plazo, sino ir poco a poco. Yo pienso que todas las intervenciones han sido importantes, se nutre uno de todos y de todas y pues seguir avanzando. En nuestro caso muy particular, pues seguir poniendo atención, seguir participando, seguir tomando los diplomados, seguir tratando de aplicar lo que uno aprende aquí en nuestra cotidianidad, nada más, maestro. No, perfecto, lo dijiste muy bien, estimado Alejandro. Fíjate que en el primer punto de cómo resuelven los magistrados, bueno, pues este es un tema bien interesante porque el artículo primero constitucional, digo, pone en el centro del debate al ser humano, de entrada. Entonces, todas las actuaciones, fíjate bien, todas las actuaciones de las autoridades, sean administrativas, sean del poder que quieras, incluyendo las judiciales, en su aplicación de las normas, tienen que poner por delante al ser humano. Y no solamente eso, tienen que ver cómo garantizarle sus derechos fundamentales, cómo maximizar los derechos fundamentales en caso de que tuvieran que interpretar alguna norma. Pues esta interpretación tendría que beneficiar al ser humano, ¿no? A las personas. Y finalmente, como dirían, para atrás, ni siquiera para agarrar velocidad. O sea, tiene que ser progresivo. Si ya diste uno, pues no puedes regresarte, vas en avanzada. Ahora, fíjate que aquí es bien interesante cómo el propio, digamos, la propia Constitución nos establece el nivel de jerarquía de cumplimiento de las normas. Entonces, tú sabes de entrada que tenemos que atender a lo que dice la Constitución.
Imaginen ustedes que en nuestra actividad cotidiana, les voy a robar unos 5 minutitos nada más, ya luego concluimos. Nuestra actividad cotidiana es más o menos como si fuera un teatro guiñol. Hay muchos jóvenes aquí que no saben de qué va esto, ¿no? Pero era un teatro que se llevaba a los pueblos, ¿no? Y divertía a la gente. Se les presentaba, digamos, una historia a partir de muñecos o de títeres. Y bueno, en el caso que yo conocía, pues eran unos títeres de madera y tenían unos hilos, ¿no? Y manejaba el titiritero, ¿no? Entonces imaginen que estos personajes que representan a una historia somos nosotros, ¿no? Finalmente interactuamos, ¿no? Algunos nos sentimos personajes principales, los otros somos antagonistas de nuestra historia, pero al final sabemos cómo nos podemos mover, digamos, en todo este escenario. Y estos hilos que nos permiten conducirnos se llaman normas jurídicas. Es decir, todas las normas me permiten, pues, tomar el autobús, ¿no? Decidir dónde quiero estudiar, qué ropa quiero comprarme, tener un trabajo, el que yo quiera. Es decir, todas mis actividades que realizo como ser humano, estos hilos me permiten moverme y estos hilos llegan hasta un punto central, que es el gran titiritero. Y ese gran titiritero es la Constitución. Así que cualquier mínima cosa que nosotros hagamos tiene un vínculo con la Constitución. ¿Esto qué implica, Alejandro? Bueno, pues implica que todas las actividades tienen un soporte constitucional. Entonces, esa es una primera labor, saber en dónde está asentada, digamos, en qué principio o en qué derecho constitucional está esa actividad que estamos cuestionándonos, que estamos implementándonos, ¿no? Por ejemplo, si yo le quisiera comprarle a David, no sé, su chamarra, David Mendoza, no sé en cuánto me la vendas, ¿no? Pero bueno, vamos a pensar que no hay una ley que diga una ley que de compraventa. Sin embargo, bueno, David me manda su chamarra que me gustó y ¿esperas algo a cambio, David, o no? Sí, claro, pues dinero. ¿Y como por qué si no hay una ley que me obligue? Bueno, si ya se la mandé, pues sí tendría ese problema, ¿no? Pero si todavía no hay ese trueque, que todavía no la mando, pues sí pediría algo a cambio. Claro, o si yo te entrego el dinero, pues esperaría. Pero fíjate, aunque no exista una ley, existe un principio implícito. Es decir, existe algo en la Constitución que puede implicar como un principio de reciprocidad. Tú me das algo y yo te doy algo a cambio, salvo que haya una norma específica como la donación, por ejemplo. Pero en este caso, la labor de los jueces es encontrar, un poco hacerle como al Indiana Jones, ¿no? Hay una serie de jeroglíficos y yo sé que si aprieto por acá, pues van a salir unas avispas, ¿no? Y si aprieto por acá, o si muevo esta piedra, bueno, pues va a salir unas lanzas envenenadas y gases tóxicos y cosas de estas. Entonces, lo importante de la labor del juez es saber descifrar esos jeroglíficos, entender que más allá de las palabras están los principios y los valores que nutren justamente a esos hilos que nos permiten mover. Entonces, por ello podemos definir que existe un principio, aunque no exista la regla, existe un principio de reciprocidad en este acto de comercio entre David y yo. Bueno, eso es lo primero que tiene que hacer. Segundo, cuando nosotros en la propia Constitución sabemos que desde el artículo primero constitucional y una sentencia de la Corte Interamericana en el caso Radilla Pacheco, seguramente algunos de ustedes ya lo han escuchado, se condena al Estado mexicano, digamos, por una desaparición forzada. Es decir, este señor, este profesor de este nombre, Radilla Pacheco, fue desaparecido por el gobierno y ninguna autoridad realmente llevó a cabo una investigación seria, profunda, y por lo tanto, pues los familiares de la víctima, pues siguen sin saber dónde está esta persona, ¿no? Como tal. El asunto se presenta, después de varias instancias en México, se presenta a la Comisión Interamericana, que está en Washington. Esta comisión se da cuenta de que existen méritos suficientes, que hace suyo el caso y demanda a México, no a una autoridad, al país entero, ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos con sede en San José de Costa Rica.
y esa corte determina que México es culpable de no hacer investigaciones profundas, serias, de diligencias adecuadas, y además, entre otros efectos, condena al Estado de México a capacitar a sus jueces y magistrados, Alejandro, en algo que se llama convenciones internacionales, ¿no? Estos controles de, digamos, estos tratados internacionales que se encuentran a la par de la Constitución. Tardamos muchos años desde la Suprema Corte de Justicia de la Nación para entender cuál era la posición que iba a ocupar esos tratados internacionales como, pues como la Constitución, ¿no? Es como cuando, no sé si a algunos de ustedes les ha pasado, pero como cuando llega el novio de la hija, ¿no? Que ocupa hasta tu sillón, ¿no? Y hasta tus pantuflas, o sea, y tu sándwichito, pues también, o sea, no, hay una molestia muy grande. Y ni modo, tienes que empezar a aceptar, y eso fue lo que pasó con los criterios de la Corte. Tuvieron que empezar a aceptar que estos tratados internacionales que venían de fuera estaban a la par o incluso de manera superior a la Corte. Afortunadamente, ya con el paso de muchos años y la madurez que dan las canas, seguramente, la Corte entendió que no podía pelearse con el novio de la hija. Así que lo que entendió era que había que tenerse un lugar específico. Y cómo iban, digamos, a respetarse o cuál iba a prevalecer uno en lugar de otro. Y entonces determinó que mientras hubiera un mayor desarrollo en la Constitución, es decir, mientras hubiera una mayor juego que te permite maximizar tus derechos, hacerlos de manera exponencial, pues entonces ocupabas la Constitución, y si no, los tratados internacionales. Y ahí viene un gancho bien interesante. La Corte determina que además sus sentencias y los criterios de sus resoluciones o de sentencias, aun cuando en el caso mexicano no estaba siendo juzgado, sino por ejemplo puede ser el colombiano, el argentino, sus criterios también iban a ser vinculantes para el Estado mexicano. ¿A dónde quiero llegar con todo esto? Que si queremos conocer cómo, digamos, como decía Alejandro, cómo piensan los magistrados respecto del presupuesto participativo, yo diría, sí, no los mexicanos nada más, Alejandro. Veamos cómo están resolviendo los jueces brasileiros, los argentinos, los colombianos, porque sus criterios, ¿no? Que también si son sometidos de alguna otra manera a la Corte Interamericana, son obligatorios para el Estado mexicano. Entonces, si nuestra propia Constitución establece ciertos alcances o reglamentación de cómo llevar a cabo este presupuesto participativo, y nos damos cuenta que los brasileños, que ya vimos que tienen un desarrollo exponencial, bueno, y que seguramente ha habido muchos casos que fueron sometidos a la justicia y probablemente a la Corte Regional, que es la Interamericana, de ahí podemos retomarlos y de ahí obligar a nuestro Tribunal Electoral y a las autoridades, ¿no? Como al Instituto Electoral del Estado de México, el de Sonora, o las autoridades del presupuesto participativo y los tribunales electorales locales, a que respeten y garanticen ese desarrollo que se llama estándar internacional que ofrece el presupuesto participativo en otras latitudes. Entonces, como verán, el asunto no está acabado. Lo que pasa es que lo que tenemos que hacer es, pues, justamente ampliar nuestro campo de acción y, sobre todo, tener la iniciativa de tratar de formar comunidad justamente en este tema. Y les digo, ¿quién quita? Que en una de esas, pues tengamos aquí como resultado de este taller o de este diplomado, pues estas primeras células de asesorías o de consultorías nacionales. Y bueno, ¿por qué no soñar ya después las internacionales? ¿No? Pues, no sé si hasta aquí, ya, por favor, te tenía aquí en la lista. Sí, maestro, nada más, digo, ya con el empoderamiento que nos acaba de dar para ser ciudadanos responsables y ciudadanos que pongan en práctica lo aprendido, estaba yo viendo. Híjole, creo que se congeló ahí tu imagen.
Bueno, damos unos segundos a ver si recupera la comunicación. Nos dice Jesús Antonio que para quien interese, la CNDH ofrece un diplomado en Derechos Humanos en Procuración de Justicia, junto con otros en esa materia. Aprendes cosas interesantísimas. Bloque de constitucionalidad, gratuitos, abiertos al público en general. Excelente. Y también yo les recomendaría pues que cada vez que tengan oportunidad de checar la página de la Corte Interamericana, también vienen muchísimos temas que son pues finalmente de los derechos humanos de todos, ¿no? Vienen temas escolares, vienen temas por ejemplo, del cine, que tiene que ver con la libertad de expresión, con la censura. Vienen temas, por ejemplo, ahora no hace mucho, resolvió una consulta que le formuló el gobierno de Colombia para preguntarle si podía estar regulado como un derecho humano la reelección indefinida. Y bueno, la Corte ya resolvió en esa consulta, que también es criterio vinculante, que no. Y que bueno, que en todo caso lo que sí debe estar regulado es que jamás podría haber, ¿no? Que debería estar establecida una ley que no podría haber una reelección indefinida por el detrimento que provoca a la democracia. Pues qué lástima, parece que no se pudo conectar nuestra compañera. No sé si alguien más tenga alguna duda, inquietud. Seguramente nos vamos a estar viendo. Creo que me toca otro concurso con ustedes, probablemente. Y si no, bueno, pues seguramente nos estaremos viendo a la vuelta de la esquina en más talleres. Y ojalá se metan más a los de derecho electoral. Ahí sí les platico todos los chismes que me sé de la materia. ¿Sale? Pues muy bien. Pues les agradezco mucho su gentil participación. Gracias por la retroalimentación, que esto es esencial para mí, para todos nosotros. Les dejo mi correo electrónico, que es ruben.becerra@te.gov.mx. Va de nuevo, ruben.becerra@te.gov.mx, y mi red social en Twitter es @RubenBecerra RB de Victoria. @RubenBecerra RB de Victoria. Y de verdad, lo que necesiten ustedes con toda confianza, hay muchísimos temas que platicar en corto, en largo y con un buen café. Va que va. Pues deseo que tengan muy buena tarde, que descansen. Gracias. Gracias, buenas tardes. Gracias, doctor. Gracias. Gracias a ustedes. Gracias, Gracias, doctor. Muchas gracias, doctor. Nos vemos. Gracias, Arturo. Gracias, Alejandro. Muy gentil. Jesús, Rolando, gracias. Iván, échate ahí unas hojitas, una agüita, hombre. Doctor, ¿usted sabe más o menos cuándo irá a abrir la próxima convocatoria